En 1983, un joven Brian De Palma, conocido por haber dirigido el clásico del terror Carrie, publicaría Cara Cortada, una cinta que seguía al notorio personaje criminal Tony Montana, así como su búsqueda por completar el sueño americano y volverse rico a cualquier costo. Aunque la cinta no se volvió un fenómeno cultural en su momento, el tiempo le daría la razón, volviéndose un clásico de culto para las épocas, con frases replicadas por cinéfilos de todo el mundo, así como playeras de icónicos momentos de la cinta, con una legión de fans que admiran a Montana como antihéroe por excelencia. Pero con el paso del tiempo, las mismas críticas iniciales que apuntan a su uso de violencia como algo indebido han resurgido en una cinta que ya ha pasado a la historia. Hoy te hablaré de Cara Cortada, una de las cintas más violentas de los años 80, así como la historia detrás de su filmación, detalles curiosos de cómo fue realizada, además, detalles detrás que pudieron haber hecho de Scarface una versión muy diferente a la que tenemos hoy en día. Abróchate los cinturones, que comenzamos. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a apoyarnos en Patreon, PayPal o con un super gracias. Nos ayudaría mucho a seguir creando contenido. Muchas gracias. Cara Cortada se centra en el año de 1980, cuando el entonces presidente de Cuba, Fidel Castro, abrió el éxodo de Mariel para que miles de cubanos pudieran trasladarse a los Estados Unidos. Entre estos inmigrantes llegaría Tony Montana, un criminal de poca monta pero con aires de grandeza, convencido de llegar a la cima cueste lo que cueste. Es así como Tony se abrirá su paso por el bajo mundo de Miami en una película que retrata tanto su rápido ascenso como su estrepitoso descenso de su imperio criminal de la droga, inmerso en una cinta hiperviolenta de casi 3 horas de duración con el lema: el mundo es tuyo, pero viene con un precio. Pocos saben, pero Cara Cortada no es una cinta original, pues es la adaptación de la película de 1932 con el mismo nombre. Sería en 1980 cuando el director estadounidense Oliver Stone quedaría fascinado con la historia, estaría convencido en hacerla una adaptación ambientada en la tensa situación política entre Cuba y los Estados Unidos. Por cuestiones del destino, sería finalmente el director Brian De Palma quien se encargaría de la dirección y un consagrado Al Pacino encarnaría al icónico principal, en el que hoy es considerado uno de sus mejores papeles. Y por mucho tiempo yo me rehusé a darle crédito a Pacino por su interpretación, pues lucía demasiado exagerada para un acento cubano caricaturesco. Pero es cuando conoces la filmografía completa del actor que comprendes que nunca había interpretado un personaje como Tony Montana, pues aquí no interpreta a un joven universitario obligado a dirigir un imperio criminal en Michael Corleone del Padrino, y tampoco es un asaltante desorganizado hecho un manojo de nervios que vimos en Una tarde de perros. Aquí, Pacino se transforma en el personaje más mal encarado y desalmado del mundo, en una película que no tiene miedo de implementar actos de violencia difíciles para ver aquellos con un estómago sensible, pero que hace justicia a la realidad de lo vivido en el mundo criminal. A pesar de sus actos inmorales, Tony Montana se ha convertido en un ícono cultural debido a sus aires de grandeza y una mentalidad de siempre luchar por tus sueños, una filosofía que encajó a la perfección en unos años 80 donde el materialismo y los excesos estaban a tope, incluso siendo replicado por los jóvenes actuales bajo la mentalidad emprendedora. Todo guiado por un soundtrack ochentero lleno de sintetizadores que se ha vuelto un equivalente de la década, con canciones como Take It to the Limit que siguen sonando en las radios. Además desenvolviendo la historia en locaciones paradisíacas de Miami, una ciudad costera inusual a otras cintas criminales de la época de gángsters americanos, habitualmente desarrolladas o en Los Ángeles, Chicago o Nueva York. Pocos saben, pero Cara Cortada no fue un éxito en su momento, esto debido a su violencia tan gráfica, y tomaría varios años para que encontrara su audiencia. Y es que a pesar de su esencia ochentera, este proyecto pudo haber encajado en la década de los 70 por su naturaleza tan cruda, una década donde Hollywood dejó atrás las cintas familiares de vaqueros de los años 60 y las reemplazó por historias más violentas, como El Exorcista, El Padrino, Carrie o Atrapados sin salida, siempre con antihéroes como protagonistas. Pero sería llegando la década de los 80 que Hollywood traería de regreso las películas familiares como Volver al Futuro, E.T., Los Gremlins o Los Cazafantasmas, por lo que cintas como Cara Cortada quedaron relegadas.
Se dice que en el primer corte de la cinta era tan explícito que recibió una clasificación X, por lo que el estudio fue obligado a eliminar muchas escenas para obtener una clasificación más accesible y hasta contratar expertos en psicología para argumentar ante organismos de control que de hecho la película tenía un mensaje antisustancias. Lamentablemente, esto no fue suficiente, pues los críticos de 1983 denunciaron la historia por su glorificación a la violencia, repercutiendo en las audiencias, quienes también consideraron sus 170 minutos de duración como una película demasiado larga, recaudando apenas $66 millones ante un presupuesto de casi 40. Sin embargo, cada cortada probó ser un proyecto inmortal ante el paso del tiempo, convirtiéndose en un clásico de culto con algunas de las líneas más épicas del cine, desde Los ojos no mienten, Todo lo que tengo en este mundo son cojones y mi palabra, y el famoso y eternamente repetido Dile hola a mi pequeño amigo. Todo esto filmado por la mancuerna casi perfecta entre Pacino y De Palma, quien después iría a filmar la primera cinta de Misión Imposible con Tom Cruise y la ganadora al Oscar Los Intocables con Robert De Niro. Pero antes de eso, este dúo dinámico de Pacino y De Palma volvería a encontrarse en 1991 con el thriller Carlitos Way o Atrapado por su pasado para Latinoamérica, una película muy bien hecha de la cual tenemos reseña en este canal. Cara Cortada sobrevive como un completo clásico en nuestros tiempos, siendo la fascinación de miles de cinéfilos, quienes todavía usan playeras de Tony Montana. Actualmente tiene un 79% en calificación crítica de Rotten Tomatoes y un 93% entre las audiencias generales, lo que sirve de testamento al impacto cultural que mantiene. Eso sí, con momentos tan violentos capaces de sacudir a personas de tiempos modernos y con una de las portadas más ingeniosas, con Al Pacino sosteniendo un arma frente a un fondo partido a la mitad. Es por todo esto que Scarface no solo es una de las historias más hiperviolentas del cine norteamericano, sino que es un clásico de culto que sigue cautivando a las generaciones actuales. Terminaré el video mencionando que personalmente se me hacen fascinantes los paralelismos entre Tony Montana y Michael Corleone de la saga del Padrino. Ambos proyectos de Pacino, personajes que escalan el mundo criminal, pero que pierden a sus familias y amigos en el proceso, obteniéndolo todo pero sintiéndose vacíos. El clásico caso de haber llegado a la cima de la montaña solo para estar infeliz con la vista. ¿Y tú, qué opinas del filme? ¿Cuál es tu momento favorito de esta cinta criminal? ¿Crees que es el mejor papel de Al Pacino? Haznos saber tu opinión.